trabajo en el Hospital Regional de Talca y soy un médico del sistema público a tiempo completo. Y si estoy acá es por dos motivos. El primero, porque yo era contrario al aborto y después de haber vivido y trabajado 2 años en la maternidad de un país con ley de aborto, volví mucho más contrario de lo que era antes. Y lo segundo es que después de esa experiencia de 2 años trabajando en un centro de referencia internacional en Barcelona, me dije que si algún día en mi país se iba eventualmente despenalizar o legalizar, que para el público común la verdad es que no tiene mayor diferencia, yo no me podía quedar callado. Yo les voy a contar cómo funciona la ley de aborto restrictiva en el papel en los países que la tienen, qué es lo que se supone que se está pretendiendo acá. El senador Girardi, dentro de su ley, propone que va a ser legal el aborto ético-social. En Inglaterra, el aborto social es que una madre tiene derecho a acabar con la vida de su hijo cuando no tiene plata para mantenerlo. Cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará futuro, graves taras o malformaciones físicas o psíquicas. Yo le hago desde el año 98 ecografía más o menos a 3.500 mujeres al año, cosa que hace cualquier médico que trabaja en medicina materno-fetal, y la verdad es que me encantaría que algún médico materno-fetal en Chile, que somos 43 certificados, me dijera cuándo ha podido diagnosticar una malformación psíquica, porque eso no existe. Sin embargo, esto el público no lo entiende, no lo capta. En los países con ley de aborto donde sale este principio, porque esto está todo copiado de leyes del extranjero, la malformación psíquica es cualquier circunstancia que los padres consideren que va a afectar psicológicamente a su hijo, que implique un daño neurológico o un problema cognitivo. Ejemplo, síndrome de Down. El 98% de los niños con diagnóstico prenatal de síndrome de Down en países con ley de aborto con este principio son abortados. Bueno, entonces hubo un niño de 18 semanas de embarazo que se le hizo el diagnóstico de genuvaro. El doctor Rossi, tengo entendido que es traumatólogo, les podría explicar mejor. El genuvaro, traducido en palabras simples, es una rodilla chueca, que viene mal formada, que es corregible por el traumatólogo, pero los padres dijeron, esto es muy grave, mi hijo va a sufrir, y ese niño fue abortado. Un niño que tenía una amputación congénita a la mano, le faltaban parte de los dedos y los padres consideraron que eso era muy grave, ese niño fue abortado. Entonces, eso es la letra chica de esa parte de esta ley. No es un aborto tan restringido como nos quieren hacer creer. Paciente que le salió un screening positivo de toxoplasmosis, enfermedad que potencialmente puede producir daño neurológico. Ese niño no tenía ni una ecografía que le mostrara daño cerebral, pero fue abortado por el riesgo potencial de que tuviera daño neurológico. Entonces, la verdad es que no es tan restrictivo. No hay límite de edad gestacional. ¿Qué significa eso? Que una madre con un niño potencialmente en riesgo puede definir la muerte de ese hijo hasta el momento del trabajo parto, situación que ocurre en Francia, Inglaterra y Holanda. ¿Cómo se hace eso? Porque queda la sensación de que la paciente se hace un aborto y nadie sabe lo que ocurre en el hospital. Entra con un hijo en el útero y sale sin ese hijo en el útero. Pues bien, el feticidio consiste en que uno con una jeringa con cloruro de potasio inyecta esa sustancia en el corazón fetal que produce un paro, el niño se muere y evidentemente nace muerto porque el infanticidio es ilegal en todo el mundo. Y cuando la fecundación in vitro da origen a más niños, pasa a la sala del lado, donde se hace un procedimiento que se llama reducción embrionaria. Traducido al castellano, inyección de cloruro de potasio al feto que está más cerca de la aguja para eliminarlo. Entonces parece que las leyes no son tan restrictivas, nos están contando algún cuento. ¿Qué pasa respecto a la patología materna? Aquí se ha hablado de riesgo vital. Sin embargo, la ley del senador Rossi dice sea indispensable para salvar la vida a la mujer o evitar un daño irremediable de su salud física o mental. Daño irremediable, ya no salimos de riesgo vital y salud mental. En los países con ley de aborto restrictiva, en el papel, el 90% o más de los abortos por causa materna son por depresión. Cualquier médico de medicina perinatal, no yo, cualquiera, ha tenido la oportunidad de controlar mujeres embarazadas con insuficiencia renal, cardiopatía severa, feocromocitoma, hipertensión crónica, diabetes descompensada, lupus, artritis, hasta me tocó a mí personalmente una paciente que se le hizo un trasplante hepático durante el embarazo. Trasplante hepático, eso estamos hablando. Y esas mujeres siguieron adelante, en algunos casos hubo muerte fetal, evidentemente no intencionada porque no es lo que uno busca, y en otros casos lograron tener un hijo. Entonces la medicina hoy en día tiene
la verdad es que mucho que ofrecer para sacar adelante pacientes extraordinariamente complejas desde el punto de vista médico, y por otro lado, el neonatólogo tiene como sacar adelante a niños en condición muy crítica. ¿Qué pasa respecto de las malformaciones? Por supuesto que hay malformaciones letales. El proyecto Miles Chile propone una lista de malformaciones letales, entre las cuales menciona osteogénesis imperfecta. Se les olvidó que hay 4 tipos de osteogénesis imperfecta. En el hospital de Talca en este minuto tenemos 2 adultas embarazadas con osteogénesis imperfecta que van a tener hijos. Síndrome de Turner. Casi todos los niños con síndrome de Turner terminan en un aborto espontáneo, lo que no quita que hay adultas con síndrome de Turner. Síndrome de corazón hipoplásico izquierdo. En Chile esa malformación se opera desde el año 2001 con resultado más de 50% de sobrevida. Por lo tanto, si bien es grave, tampoco es letal. Espina bífida. O sea, la espina bífida hoy en día se opera in útero, se opera después de nacer. El año pasado en el hospital de Talca tuvimos 2 partos de mujeres portadoras de espina bífida. Fueron madres. Sin embargo, aquí está puesto como enfermedad letal en el proyecto Miles Chile. Ónfalocele, el ónfalocele siempre ha sido operable. Entonces, cuando vemos eso, uno dice, esto es una burla. Lo escribió alguien que no le preguntó nada a nadie, sacaron la lista de un libro de 1970, no lo sé. La realidad, en todos los países donde se aplican leyes similares, es que el aborto es a libre demanda. Y aquí estamos hablando, en el fondo, de aplicar una ley donde a nosotros los médicos nos van a permitir acabar con la vida de un paciente. El feto es un paciente. Nosotros le hacemos diagnóstico, le hacemos control sano, igual que un pediatra. Vemos que el niño está sano. Si está enfermo, vemos si se puede tratar. Si no es tratable, desgraciadamente queda fuera de alcance médico. Entonces, si no es un paciente, le voy a ahorrar muchos millones al Ministerio de Salud. Saquen todos los ecógrafos de Chile, nos olvidamos del feto y nos preocupamos de la madre. Si es un paciente, sigamos haciendo ecografía y tratémoslo como corresponde. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias.